hermanos, a cada uno de ustedes. Esta grabación está dispuesta para todos nuestros consiervos en el Señor, nuestros hermanos pastores, siervos y siervas de la Iglesia Evangélica Independiente. Queremos compartir algunas experiencias y algunas recomendaciones, y por eso hemos abierto esta plática entre los hermanos del CEN. Estamos aquí presentes primeramente nuestro hermano Epifanio Ávila, que es el vicepresidente del CEN. Está nuestro hermano Manuel Ibarra, que es el secretario, y nuestro hermano Josué Gois, que es el tesorero. Yo soy un servidor, hermano Pastor Rubén Sánchez, en esta ocasión, ¿verdad?, de presidente. Y hermanos, queremos compartir algunos pensamientos, algunos comentarios muy importantes en este momento que estamos viviendo. Bueno, pues vamos a permitirle a nuestros hermanos que nos den un saludo, empezando por nuestro hermano Epifanio. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos. Me da un gozo poderles saludar y pues gracias a Dios por este medio. Una bendición a todo el ministerio y a la Iglesia Evangélica Independiente. Muchas bendiciones, hermano, y aún por este medio nos es un placer saludarles. Díganos desde dónde está, hermano, para que sepan los hermanos. Amén. Aquí desde Acapulco, estamos acá en Acapulco, en el calorcito, y bueno, les saludamos así con calor en el nombre del Señor. Nuestro hermano Manuel Ibarra, un saludo y díganos de dónde está. Hermanos, Dios les bendiga. Soy el pastor Manuel Ibarra Zapata y estamos acá en un lugarcito que se llama Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas. Les saludamos con mucho gusto, como siempre, pues siempre pensando en cada pastor, en cada ministerio. Para nosotros es un placer saludarles en esta hora. Bendito Dios con este pensamiento. Nuestro hermano Gois. ¿Qué tal? Dios les bendiga, estimados hermanos y consiervos. Un gusto saludarles. Pues soy el pastor Josué Gois y estamos trabajando acá en la ciudad de Guadalajara y estamos también compartiendo con ustedes este video que esperemos sea también de bendición para todos ustedes. Amén. Bueno, vamos a entrar, hermanos, de ya las preguntas. Son preguntas que tienen que ver con lo que estamos viviendo. Esta primera pregunta es: ¿cómo estamos viviendo este tiempo de pandemia de manera personal y también en la iglesia local? Esa es la primera pregunta. Para que empezar a abrir esta conversación, le voy a pedir a nuestro hermano Gois que nos empiece a compartir. Bueno, estamos aquí trabajando en la obra del Señor y para mí en lo particular no ha cambiado mucho todo lo que es el trabajo que realizamos, porque seguimos transmitiendo los cultos vía Facebook, es decir, los horarios de culto los seguimos transmitiendo y también los estudios que doy los sigo preparando. Lo único que quizá ha cambiado un poco son las visitas. Ahora, pues solamente mediante los grupos que tenemos en la iglesia, hay grupos femeniles, de jóvenes, hay grupo también de toda la congregación en WhatsApp, y a través de este medio estamos comunicándonos, estamos en esa comunicación y en ese contacto con los demás hermanos. Y también, bueno, estamos con las mismas actividades prácticamente. El Día del Niño también tuvimos una actividad especial aquí en la congregación, principalmente de los medios electrónicos, es decir, hemos estado transmitiendo vía Facebook y así mediante ese medio estuvimos teniendo un programa especial para los niños, los hermanos en casa, los hermanos que nos ayudan en el audio, en el video, los músicos, todos esos pues están participando aquí en el templo, pero todos los demás hermanos en sus casas. También pues hemos estado, gracias a Dios, supliendo todas las necesidades, aunque hay muchos hermanos que no han podido depositar o
entregar sus diezmos o ofrendas. Sin embargo, Dios nos ha ayudado y ha provisto a través de otros hermanos que sí han sido fieles y han puesto todo su empeño y dedicación para depositar sus ofrendas y sus diezmos. Hemos buscado la manera de ayudar a los hermanos que no están trabajando, entregándoles alguna despensa y pues viendo la necesidad que hay en algunos hermanos. Y seguimos entonces participando y colaborando en la obra del Señor de esta manera. Amén. Hermano Epifanio, ¿usted cómo está viviendo este tiempo, hermano, en lo personal y ahí con la congregación? Amén. Pues hermano, en primer lugar, pues estamos en cuarentena. Ya por causa de esta contingencia sanitaria, pues nos limitaron o nos prohibieron algunas libertades o algo que veníamos haciendo. Entonces, estamos viviendo, primero quiero decir que estamos viendo el desconcierto del mundo entero, pero también en la vida personal. Vamos a decir, no estábamos preparados, no pensamos que esto llegara a restringir algunas actividades y acciones que nosotros estamos haciendo. Y bueno, ¿qué estamos viviendo? Que creo que ahora pues no podemos hacer ningún programa en los templos, no hay actividades masivas, pero sí a través de las conexiones que hay, a través de llamadas, estamos aconsejando, platicando con los hermanos y vivimos a través de devocionales familiares, procurando que la comunión, que el amor de los hermanos es fuerte, que no el culto masivo no lo era todo, sino que la iglesia continúa en perseverancia de amor. Y también quiero decir que bueno, lo estamos viviendo como conscientes de que Cristo vive en el corazón. Estamos con la palabra como la guía que nos mueve para enfrentar este momento de pandemia y también procurando salir bendecido en medio de esto, a través de escuchar al Señor, pues hablarnos por su palabra. Pero quiero decir que vivimos como todos están ahora, con varias limitaciones, pero continuamos fortaleciendo los lazos, la comunión y la iglesia en su perseverancia de oración, su perseverancia de cadenas de oración. Estamos haciendo, ya dije, trabajo por guía, se le está encargando trabajo a los niños de sus guías que ellos tenían para trabajar, y esperemos en el Señor que la iglesia persevere siempre escuchando a su Dios. Amén. La iglesia no se ha detenido, seguimos adelante. Hermano Manuel Ibarra, díganos cómo está usted viviendo, hermano, este tiempo de epidemia por allá. Gracias, hermano. Bueno, creo que estamos viviendo un tiempo diferente, porque creo que esta pandemia nos ha hecho cambiar en algunos hábitos, ya sea espirituales como personales. Analizando las preguntas que tenemos aquí sobre lo que hizo ahorita, de cómo lo estamos viviendo en lo personal. Sí. Yo he llamado este tiempo un tiempo de análisis. Un tiempo de análisis para nuestra vida. Porque ya lo hemos comentado en algunas ocasiones que esto no es una casualidad. Creo que este es un plan de Dios. El trabajo pastoral lo seguimos realizando, gracias a Dios que en este lugar donde estamos, se nos ha prestado para
ir pues en la casa de Dios. O sea, el templo lo tenemos abierto. Sí. No suspendimos los cultos ordinarios, pero sí tenemos abierto el templo porque los hermanos están viniendo a la oración. Así de que prácticamente nos estamos viendo todos los días. En lo personal, creo que hemos analizado muy bien que nos faltaba algunas cosas en las cuales, pues, verlas bien. Por ejemplo, como papá, como esposo, y hasta como ciudadano. Creo que esto nos ha hecho pensar un poquito. Como le digo, es un análisis que estoy haciendo en mi vida y en el análisis sobre el ministerio. Y esto me ha llevado a pensar que tenemos que hacer una reflexión muy profunda, porque, como digo, no es una casualidad. Creo que Dios nos está dando esta oportunidad para reflexionar en muchas cosas, porque Dios de alguna manera o de otra, Él nos está enseñando para que nos preparemos mejor. Entonces, en ese aspecto personal, gracias a Dios, porque hemos descubierto que sí, en realidad hay algunas fallas. Esto nos hace analizarlo bien para hacer cambios, para enmendarlos. Sobre la iglesia local, he aprendido que la espiritualidad de cada creyente no es la misma. Desgraciadamente lo descubrimos en el comportamiento de su conducta, o sea, me refiero en las formas de cómo llevar la vida espiritual delante de Dios. Tenemos oportunidad, como les digo, de orar. Al principio, todos muy activos, tomando su horario, su tiempo, pero ya tenemos casi 2 meses y he empezado a ver que los hermanos ya algunos empiezan a fallar, ya no duran todo el tiempo del principio, sino que ahora ya han disminuido y luego ya vienen cada tercer día. O sea, todo esto he descubierto que entonces es consecuencia de que la vida espiritual no era la misma y no es la misma de todos. Amén. Entonces, en cuanto a esa pregunta, la primera es lo que yo he visto. Amén. En cuanto a lo de, no sé si lo demás lo tenga que comentar de todas las demás preguntas o... Vamos una pregunta por pregunta, hermano. Ok, ¿sí? bueno, en cuanto a eso, es lo que yo he aprendido. Amén. Pero gracias a Dios porque pues la iglesia ha respondido. Amén. O sea, me refiero que la iglesia ha respondido en el aspecto de las finanzas. En la oración, pues como les digo, ya he visto que faltan algunos y he comentado con ellos, hermano, qué le pasa y pues qué es el trabajo, qué es esto. Bueno, gracias a Dios. Pero en cuanto a lo demás, creo que estamos caminando y aprendiendo y siendo respaldados por el Señor, Dios en ese aspecto. Amén. Qué bueno, hermano Manuel, que han estado fieles, como usted dice, se ve, ¿verdad? La espiritualidad en cada hermano de la iglesia y yo en lo particular, hermanos, que también participando de esta misma pregunta, ¿cómo estamos viviendo? Pues también nos tomó pues por sorpresa. No esperábamos que estaríamos viviendo así al principio del año. Y las 2 primeras semanas para mí fueron un tanto como extrañas, como diferentes, ¿verdad? No me ubicaba yo bien qué habíamos que hacer. Gracias a Dios, ¿verdad? Ya agarramos una buena rutina, un buen hábito de trabajo. El trabajo lo hemos seguido haciendo, ¿verdad? Incluso se ha aumentado, ¿verdad? Más horas de trabajo. Y gracias a Dios estamos bien. En lo particular, en lo familiar, pues estamos en la casa, encerrados, ¿verdad? La mayoría del tiempo. Yo en mi casa tengo 3 hijos, 2 de ellos son adolescentes, ¿verdad? Entonces, pues sí, nos cuesta trabajo, ¿verdad? A veces sí vemos que como que ya quieren salir, ya quieren hacer cosas diferentes, quieren hacer lo que siempre hacen. Nos cuesta trabajo, pero gracias a Dios, ¿verdad? Estamos bien, estamos contentos, ¿verdad?
disfrutando más de la familia. Y en la iglesia, pues hermanos, nos hemos estado adaptando, nos hemos estado, ¿verdad?, aprendiendo a hacer nuevas cosas. Y gracias a Dios, hermanos, pues buscamos la cuestión de los hermanos, ¿verdad?, de localizar a todos al 100% de la iglesia. No hemos podido, ¿verdad?, tener esa unidad al 100% por la situación, pero estamos luchando, hermanos, por tratarla de alcanzar, ¿verdad? Que aquellos hermanos que aunque no tienen redes sociales, ¿verdad?, podamos también saber cómo están y poderles, ¿verdad?, de alguna manera hacerles llegar algún mensaje, alguna palabra. Pues así es como estamos viviendo, hermanos, en el norte, en el sur, ¿verdad?, en el centro, esta situación de pandemia. Vamos a pasar a la segunda pregunta, hermanos pastores. Somos pastores, ¿verdad? Y compartimos la palabra del Señor. Cada quien tiene una manera de buscar el tema, pero estamos atravesados por esta situación de pandemia, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿cuáles son los temas recomendables para compartir en estos tiempos? ¿Qué temas, qué tipo de estudios, de enseñanzas, ¿verdad?, hay que estar compartiendo con los hermanos de la congregación? Y eso es para que pues, podamos, ¿verdad?, dar un comentario pues, al respecto. Y vamos a empezar con nuestro hermano Manuel Ibarra. Hermano Manuel Ibarra, ¿usted qué nos recomendaría o recomendaría a los pastores, ¿verdad?, a los hermanos de las iglesias? ¿Cuáles son los temas necesarios en estos tiempos? Bueno, como al principio dije que estas preguntas, analizándolas, tomé esta palabra. Yo creo, hermanos, que se presta el tiempo, la situación para hablar temas de la segunda venida de Cristo y todas esas cosas, ¿no? Pero llegué a una conclusión, que los temas que tenemos que preparar, como siempre creo que los hemos preparado, guiados por el Espíritu Santo. Porque si no es el Espíritu Santo que nos va a guiar a enseñar lo que debemos de enseñarle a la iglesia, de predicarle a la iglesia en este tiempo, pues vamos a buscar o a seguir corrientes que nos van a llevar a la sensualidad, a las emociones. Yo creo que muy fácil podemos emocionar a la gente, entiende, por la situación. Pero yo creo que tenemos que ser, pues, sensatos en esta situación porque como pastores tenemos una grande responsabilidad. ¿Qué quiero yo para la iglesia? Porque la iglesia, pues, no es mía. Yo solamente estoy encargado, estoy administrando. Yo me tengo que dar cuenta qué es lo que estoy haciendo con ella, qué es lo que quiero para ella. Y me hice una pregunta, llegué a esto de que yo quiero que la iglesia sea salva, sea salvada. Que si no es de esa manera, pues no vamos a llegar a estar enseñando toda la vida al cielo. Entonces, los sermones tenemos que buscarlos siempre guiados por el Espíritu, viendo la necesidad que tiene la iglesia, sobre todo porque hemos reflexionado en cuanto a la manera de cómo le estoy sirviendo al Señor. Si yo le estoy sirviendo al Señor bien, pues es lo que tengo que enseñarle a la iglesia también bien. Entonces, he pensado sobre la manera en nuestro asunto ministerial es cómo cuidar la iglesia, cómo alimentar la iglesia, qué enseñarle a la iglesia, cómo ayudar a la iglesia. Porque ellos dependen de lo que nosotros digamos, porque muchos de ellos, gracias a que son tan fieles para con nosotros, de verdad. Pastor, ¿cómo está? Que Dios le bendiga. Oiga, hasta parece que ven a Dios en persona. Pero, pues, eso no es realmente lo que a mí me emociona. Yo lo que quiero es que le sea fiel a Cristo. Amén. Aunque no me sea fiel a mí. Pero gracias a Dios, ¿no? Porque ustedes yo creo que lo han experimentado, que han tenido sus cristianos, sus hermanos muy fieles y que
bueno, da gusto, hasta llora uno por ello, ¿no? Pero creo yo de verdad que los sermones que debemos de buscar en este tiempo ahora es que el Señor nos enseñe para no llevar a la iglesia al escándalo, para no llevar a la iglesia a la crisis, para no llevar a la iglesia, hermanos, a una expectativa donde, pues, ¿qué haré? Sino darnos cuenta que Dios es la única salida. Pero busquemos, hermanos, al Espíritu Santo que nos guíe de lo que necesita hoy la iglesia aprender, recibir, para que esté más estable espiritualmente. Amén. Tu hermano pastor Manuel Ibarra nos recuerda lo que ya sabemos, ¿verdad? La guianza del Espíritu Santo, la búsqueda, ¿verdad? Que Dios sea el que nos guíe acerca de cada enseñanza que vamos a compartir, ¿verdad? Bueno, la misma pregunta para nuestro hermano Josué Boyce, le vamos a preguntar lo mismo. ¿Cuál sería, hermano, usted la recomendación para los pastores, para los maestros, ¿verdad? Para los consiervos? ¿De qué temas se deben de enseñar en este tiempo? Bueno, debemos tener principalmente dos vertientes. Una, pienso que debemos seguir la inercia que llevamos como congregaciones. Tenemos la revista Luz y Restauración, que es la que nos marca una pauta para tomar la enseñanza dominical. Y seguramente que cada iglesia tiene también algún tipo de estudio periódico, sistemático. Aquí, por ejemplo, en la iglesia estamos estudiando el Antiguo Testamento y así alternadamente también el Nuevo Testamento. Y seguimos con esos estudios sistemáticos, pero también tenemos que considerar el tiempo que estamos viviendo, y es en los mensajes que transmito todos los domingos por la tarde, que les comparto algunos mensajes de ánimo, mensajes de esperanza, mensajes de fe, porque si hay algunos hermanos que llegan a sentir temor, incertidumbre, a veces no saben realmente qué va a pasar o qué va a suceder. Entonces tenemos que inyectarles una palabra de fe, una palabra de ánimo, una palabra de esperanza, saber que no están solos y que Dios no nos va a dejar en un momento. Amén. No ha sido la primera ni será la última vez que la iglesia ha pasado por situaciones difíciles, pero Dios en todo tiempo ha sido el mismo. Entonces, sentimos que Dios seguirá ayudando a cada uno de nuestros hermanos. Y bueno, también, como decía el pastor Manuel Ibarra, tendremos que ser cautelosos en cuanto a los mensajes que tengan que ver con cuestiones futuristas, ¿verdad? No dejarnos llevar por la cuestión de la novedad y pensar que todo esto ya es un tiempo en el que el anticristo va a aparecer y cosas por el estilo, ¿verdad? Sino que debemos ser cautelosos en cuanto a todo eso y basarnos sobre todo en lo que la palabra de Dios nos enseña. Si hemos de transmitir un mensaje escatológico, bueno, pues que lo hagamos siempre basados en las sagradas, que tengamos que, sobre todo, saber que es cierto, el mensaje apostólico, no solamente en este periodo de problemas o de dificultades, sino en todo tiempo, debe ser Cristo viene, en todo tiempo. Ese es el mensaje apostólico desde que los apóstoles compartieron el mensaje, ha sido siempre el mismo, Cristo viene, y eso es lo que también debemos seguir compartiendo a la congregación. Amén. Maranata, Cristo viene. Mensaje del Nuevo Testamento. Hermano Epifanio, hermano, ¿cuál sería su recomendación, hermano, sobre temas que hay que compartir en este tiempo? Amén. Bueno, mire, hermano, creo que este es un tiempo para prestarle atención a nuestro Dios, que Él es el Señor y dueño de la iglesia, y Él es el príncipe de los pastores. Creo que Dios
es el que mueve las cosas atrás del escenario en este mundo. Y que nada se mueve si no es por Él. Y que Él a veces trae estrechez o restricciones o habla a su pueblo. Entonces, creo que debemos hablar sobre la soberanía de nuestro Dios y de su llamado al compromiso que como cuerpo de Cristo tenemos para responderle a Él en todo tiempo y serle fiel hasta el final. Vienen a mi mente algunas cosas, permíteme decirle algunas cosas. Recuerdo bien, y así comenzamos con nuestras predicaciones, cuando aquella nave se vio en una gran tormenta, porque Dios le estaba mandando al profeta a predicar a Nínive y él juzgó que no debía. Entonces, queriendo huir de Dios, se levantó una gran tormenta. Y la Biblia dice que lucharon los hombres, pero nunca pudieron. Y el único que tenía la respuesta, pues era el profeta, pero él estaba dormido. Y entonces, hasta que lo despertaron. Y yo quiero decir, el único que tenía la posibilidad de calmar la tempestad y el único que podía entrar al trono de la gracia del Señor y tener una respuesta, y además era el causante de lo que pasaba ahí, era la desobediencia de él, porque él juzgaba diferente a como Dios quería actuar. Y entonces la Biblia dice que hasta que Noé despertó y él dijo lo que tenían que hacer, la tormenta se aplacó porque era un asunto del Dios Todopoderoso. Y Dios tiene muchos medios. También quiero recordar en el tiempo de Habacuc, cuando dice que no había nada, ni las vacas, y no había nada. Y entonces él dice que tenía que guardar el mensaje que fue que pero había que esperar. Era un tiempo de espera. Y bueno, en ese momento había estrechez, había escasez, había dificultad, pero era un asunto de Dios, era un asunto del Señor. Y los cristianos tienen que tener ese oído sensible a la voz de su Dios, de su Señor. A veces hay un confort se rebasan o seguimos la corriente de no ser limitados. Tenemos exceso en muchas cosas y confiamos en muchas cosas y nos olvidamos del Señor. Y por último, quiero mencionar a Job. Job tuvo una experiencia de mucha estrechez. Él llegó a tal grado que no podía decir mis haciendas, mis negocios, perdió incluso a sus hijos, perdió su salud, y con todo eso, él dijo, mi Redentor vive. Entonces, yo quiero sugerir algo, entonces, decir que hoy es un tiempo de hablar de la comunión con nuestro Dios y nuestra fidelidad y compromiso hacia Él, y de ser perseverantes en medio de la situación. Creo que no se trata de mano humana, aunque nos puede suceder muy natural que pasen pandemias o que pasen enfermedades, pero creo que esto también es el llamado del Señor a la iglesia para ser sensible a su voz y escuchar y aprender algunas cosas íntimas y voltear a ver a Él. Entonces, tenemos que hablar de la soberanía del dueño de la obra, de aquel que nos ama, y tenemos que ver nuestra fidelidad en medio de toda adversidad, en medio de toda situación. Tenemos que rescatar que Dios nos está amando. Esto no es que Dios no nos ama. Nadie piensa en medio de la pandemia que Dios se olvidó de su pueblo o que ya no quiere a nadie, sino que la voz del Señor
se deja manifestar en todo tiempo. Dios sigue hablando, Dios sigue tratando con su iglesia y con su pueblo. Y creo que esto es un llamado del Señor a despertar para fortalecer nuestra dependencia con Él, para que podamos reconocer su gran soberanía, su señorío, y debemos estar bajo su cobertura. Y también para no olvidar que la meta final es estar un día con Él por los siglos de los siglos, y para eso hay que perseverar fiel como hijos del Señor. Amén. Creo que Él viene pronto, creo que estamos en tiempos finales y creo que hay muchas cosas que hablar, pero la Biblia marca bien las señales y tenemos que ir a la Biblia de los últimos tiempos. Y algo de lo que dice es como en los días de Noé y como en los días de Lot. Entonces, ¿qué eran excesos? Excesos, estaban cayendo la sociedad en excesos. Y luego entonces, Dios tiene que limitarnos y ordenarnos. Entonces, creo que si tenemos que hablar de algo, es de la soberanía, de la grandeza del Señor, de su amor, y luego la fidelidad y el compromiso que nosotros como iglesia le debemos a Él en este tiempo, de nuestra santificación y de ser luz en medio del mundo y la generación que nos tocó vivir. Amén. Pues muy importante, hermano, lo que nos han compartido. Hermano Ibarra, ¿verdad? Nos habla de buscar la dirección del Espíritu Santo. El hermano Boy nos dice, ¿verdad?, que seamos consistentes, que no tenemos ya, ¿verdad?, de antemano un plan que Dios nos ha dado, nos ha inspirado, ¿verdad? Nuestro hermano Epifanio nos dice que, pues, que estemos, ¿verdad?, hablando de la soberanía de Dios. Y nada más, hermanos, pues agregando a esta pregunta, a este tema, creo que ahorita los tiempos, ¿verdad?, a la gente les llama mucho la atención noticias, información alarmista, conspiraciones, ¿verdad? Información, hermanos, no sé, muy llamativa. Y yo lo que haría es un llamado a la prudencia, ¿verdad? Todos los hermanos, pastores, maestros, hermanas que enseñan, ¿verdad? Que seamos prudentes, hermanos y hermanas, ¿verdad? A la hora de enseñar, que seamos equilibrados, ¿verdad? Que siempre demos doctrina, enseñanza, buena enseñanza, que no nos dejemos llevar por las cosas que son de emergencia, que están de moda, ¿verdad? Lo que apenas salió, o lo que alguien dijo en el internet o en una cadena, ya sea el tema de nuestra predicación, no. Yo creo que al Espíritu Santo no desea que estemos de aquí para allá, sino que ya Él ya nos ha dado una vocación de predicar, ¿verdad? Y debemos de permanecer, sí, voltear a ver lo que está pasando alrededor, saber leer los tiempos, leer la realidad que está viviendo la iglesia y el mundo, tener en cuenta, ¿verdad?, los temas que son importantes, que son oportunos, pero, ¿verdad?, como pues agregando a lo que han dicho, hermanos, pues no, ¿verdad?, dejar la prudencia y seguir, hermanos, compartiendo mensajes que hablen de Dios, que hablen de las bases, del ABC, ¿verdad?, a veces de la fe, porque muchos como que en ese tiempo se tambalean. Pues son algunas palabras muy buenas, hermanos, muy buenas. Vamos, tenemos ya la última parte, ya tenemos poco tiempo. Y vamos a ir a la última pregunta, hermanos, que queremos que también nos compartan algunos comentarios acerca de esta pregunta, que se me hace muy interesante. Esta pregunta es, pensamos que lo que está pasando es algo que va a afectar, que va a dejar consecuencias en el mundo y en la iglesia. Ahora bien, nosotros como pastores, como siervos del Señor, ¿qué cambios debemos de considerar o qué ajustes debemos de tomar en cuenta hacia adelante? Una pregunta, una respuesta amplia, pero vamos a hacer alguna idea que nos diga qué tenemos que aprender, qué tenemos que considerar, qué cambios hay que hacer al ministerio, ¿verdad?, en este tiempo. Pues le vamos a pedir, ya nuestro hermano Epifanio ya no está, se había desconectado. Hermano Gois, hermano, díganos, hermano, por favor, hermano. Sí, pues
las consecuencias, pues ya muchos de nosotros las estamos pasando, ¿verdad? Por ejemplo, lo que es la, a veces la escasez en los recursos económicos, también la cancelación de nuestros eventos o la postergación de los mismos. Seguramente que todo eso, pues en algunos puede traer un poco de desánimo, pero pues también hay cosas positivas, hay cosas positivas. Nosotros no habíamos incursionado en la cuestión de la transmisión por redes sociales y bueno, pues aunque ya es algo que desde muchos años se ha estado haciendo por parte de otras congregaciones o otros ministerios, nosotros no lo habíamos hecho y ahora lo estamos haciendo y muchos de los hermanos que nos ven desde sus casas dicen, bueno, pues queremos que se sigan transmitiendo porque de hecho, como bien sabemos, en los cultos no toda la gente asiste, hay gente que va a algunos cultos un día, otros van a otro día, algunos sí asisten a todos, pero algunos otros no lo hacen tal vez por cuestión de enfermedad, cuestión de la edad, cuestión de trabajo, etcétera, pero quisieran que se siguiera transmitiendo, además de que hay varios hermanos que viven en otras partes y que se han conectado ahí a nuestros servicios y pues también nos dicen quisiéramos que siguieran transmitiendo, aun cuando ya regresáramos a hacer los cultos de forma presencial. También otra de las cosas que nos ha traído, creo yo, como algo positivo es el que se ha valorado precisamente las reuniones. Ya muchos de los hermanos dicen, extrañamos estar allí juntos alabando al Señor, ya queremos que se reanuden los cultos o las actividades en la iglesia. Y bueno, todo eso pues es algo que también de una forma positiva ha ayudado para que se valore sobre todo esas reuniones, esos cultos en forma presencial y que eso espero que sirva para que seamos más constantes todos en el servicio, en el culto que se realiza en los templos. Y pues Dios nos ayudará para que nada detenga la obra del Señor, sino que aun cuando haya escasez en la cuestión económica, bueno, se abren otros medios, otras puertas para que de una u otra manera también se siga predicando la palabra de Dios y la iglesia siga siendo fortalecida y todos podamos crecer en la obra de nuestro Dios. Amén. Gracias, hermano Boyce, por hablarnos con esta ideas tan importantes, ¿verdad? De seguir, ¿verdad? En lo que ya hemos comenzado. Le vamos a contar a nuestro hermano Manuel, hermano Manuel, usted qué cambios, qué ajustes, ¿verdad? Hay que aprender, hermano, de esto que estamos viviendo. Bueno, pues ya escuchando al hermano Goiz, creo que es lo mismo que podría decir. Pero me voy a ir un poquito más a fondo. Y si la pregunta es consecuencias a la iglesia, si son por las que ya estamos experimentando, consecuencias al futuro. Me he respondido esto. Creo que las consecuencias será el resultado de la vida espiritual que cada creyente tenga. Me refiero no que castigos, me refiero no que, sino que creo que cada cristiano experimenta muchas cosas y de pronto pues como que se interroga, ¿por qué? ¿Qué me pasó? ¿Y por qué me está pasando? ¿Y por qué nos pasó esto? ¿Por qué nos pasó lo otro? Pues son a veces consecuencias, ¿verdad? De las cuales pues no las hemos analizado ni hemos pensado si sería por eso, sería por esto. Pero creo que como iglesia, hermanos, las cosas no van a ser igual. Las cosas no van a ser igual porque todavía no estamos, hermanos, ya definidos de decir esto se termina a tal fecha. Todo esto todavía, quién sabe, solo Dios sabe hasta dónde vaya a parar realmente. Y nosotros estamos platicando, analizando las cosas, pero una cosa sí digo, Dios
nos va a llevar a un propósito, y según como sea nuestro estado espiritual, nuestra manera de ser o de ministrar, de ayudar, de bendecir o de buscar a Dios, creo que vamos a sufrir las consecuencias. Dije al principio que analizo ahora la vida espiritual de los hermanos, ¿no? Porque empiezan con un ánimo precioso que hasta dices, oh, como que esto hacía falta. Pero como que las cosas se van acomodando, como que nos vamos acomodando, mejor dicho, a la situación, a las circunstancias. Y dejamos de hacer lo que supuestamente deberíamos de hacer como creyentes. Entonces creo que a la iglesia, hermanos, sí le va a afectar después, va a haber un resultado después. Pero espero que ese resultado sea bueno, que saque lo mejor de lo que estaba comentando el pastor Goins. Eso bueno que estamos aprendiendo, que hemos estado observando, pero que eso pueda hacer al final, hermanos, para que la iglesia realmente se establezca mucho mejor. Porque yo me he llevado a pensar, hermanos, que la pandemia que estamos sufriendo no la está sufriendo solamente la iglesia, la está sufriendo el mundo entero. Y vamos a decir que el Señor nos está ajustando por el mal que hay en el mundo. Alguien se pudiera preguntar, ¿y por qué la iglesia? Pues qué mal está haciendo. Entonces, yo reflexiono, hermanos, en esta situación que como ministros, les hago esto es personal, ni tampoco lo quiero que se doctrine, sino que analicemos, hermanos, nuestro ministerio. ¿Cuántas cosas hemos permitido o permitimos dentro de la iglesia que se realizaran, que se hicieran? Quizás a veces hasta por personas que ni son convertidas. Me llevo a los músicos, por ejemplo. Metió mucho el panderismo, llevado por jovencitas que no conocen al Señor y que nosotros como pastores decimos, están alabando al Señor. Es que una persona que no conoce al Señor no puede alabar a Dios ni sabe cómo alabar a Dios. Entonces son cosas, hermanos, que a veces no las analizamos. Las consecuencias, por ejemplo, ¿cuántos proyectos, hermanos, teníamos? Ya sea proyectos materiales, reconstruir el templo, hacerlo mucho más bonito, más precioso, y algunos se ha logrado, se hicieron. ¿Para qué? Para que se parara por un momento, se detuviera todo eso por un momento. ¿Qué acaso no eran cosas buenas? ¿Qué acaso no eran cosas ordenadas por Dios o eran cosas ordenadas por nosotros? Entonces yo creo, hermanos, que los cambios sí lo va a sufrir la iglesia. Pero solamente esto digo, hermanos, ¿quién es el que enseña la iglesia? ¿Quién es el que dirige a la iglesia? ¿Quién es el que enseña a la iglesia? Todo lo que la iglesia hace es porque nosotros lo permitimos y a veces no reflexionamos en que si será espiritual o no. Entonces yo creo que las consecuencias se van a dar o se están dando, hermanos, porque ya veo mi templo precioso, pero pues lo veo solo. Así de que mi plan y mi propósito se vino a tierra porque ese no era el plan de Dios. Bueno, son cosas, hermanos, que realmente solamente Dios las sabe. Los cambios, hermanos, que deberíamos de analizar, creo que tenemos que hacerlos conforme a la palabra de Dios. Porque si seguimos, por ejemplo, hombre, a mí me ayudó mucho este asunto de cómo le hice para reunir gente. Lo voy a volver a hacer. Bueno, ¿y sería la voluntad de Dios esa? Una vez escribí yo algo, hermanos, donde dije, ¿quieres tener una iglesia espiritual? Tienes que darle alimento espiritual. Porque si no, vas a tener una iglesia carnal y para mantenerla dentro de la iglesia tienes que seguir alimentándola carnalmente. Entonces, hermanos, los cambios busquémoslos en la dirección de Dios y conforme a la palabra del Señor. Amén. Amén. Gracias, hermano Manuel, por esos consejos. Hermano Epifanio, ¿sí nos escucha, hermano Epifanio? Sí, hermano, ya te escucho. Pues tener un problema aquí con la conexión, pero te escucho. Ya no pude escuchar a los hermanos, pero ya ahorita ya los volví a escuchar. Sí, la pregunta, hermano, para que usted también nos comparta algo con esta pregunta. Hay consecuencias de esto que estamos viviendo, y entonces la iglesia, ¿verdad? ¿Qué cambios debe hacer o qué ajustes debe de hacer a partir de esto? Ok.
Bueno, creo que esto es como un llamado a que el mundo en que vivimos es cambiante y que así como ahorita vino este virus, mañana podemos tener encima de nosotros otra situación, otro caso, y los cambios que tenemos que tener entonces es activar de la comunión de la iglesia, sin apoyarnos tanto en la concentración masiva. O sea, buscando en la enseñanza y buscando fortalecer los vínculos por la palabra del Señor, el amor de Cristo, sin que dependamos mucho de lo que es la concentración masiva, sino que la concentración sea solamente el fruto o el resultado de un trabajo que se está haciendo afuera, que se está fortaleciendo. Lo que quiero decir es que la iglesia piense ahora que somos las personas, los que somos el templo del Señor, los que somos el instrumento, el vaso usado, lo que somos la voz del Señor acá, el testimonio de Dios, y que el templo es un instrumento, es un medio, pero finalmente si se quita, la iglesia tiene que continuar porque ella es el templo del Señor. Ese cambio de mentalidad tiene que ser un cambio en las congregaciones y el ministerio de ellos. Otra cosa que también quiero o que compartir con ustedes es que creo que uno de los cambios que tiene que hacer, hermano, es que va a tener que cambiar nuestra manera de vivir o nuestra manera de cómo nosotros nos veníamos manejando. Quiero pensar ahora en la parte económica, vamos a decir, tenemos que ser previsores, porque esto nos enseñó, yo no sé a cuántos, pero voy a hablar en lo personal, hermano. Yo creo con todo mi corazón que confío en el Señor y sé que Él provee y todo, pero de repente tú haces planes sin tomar en cuenta que mañana las cosas pueden cambiar en el asunto económico. Y a más de uno tal vez nos agarró con alguna situación pendiente en asunto económico. Y que por primera vez te diste cuenta, o por lo menos un impacto más grande, de que tenías vergüenza delante del Señor, decir ayúdame, pero hice planes sin tomarte tanto en cuenta. Y creo entonces que el Señor nos prepara. Uno de los cambios que tiene que hacer es que nosotros tenemos que vivir preparados todo el tiempo para lo que nos viene por delante, y tenemos que aprender a esa dependencia continua del Señor al 100%, de que Él nos sostiene, Él nos fortalece, y que nuestra mirada tiene que estar ahí, y todo proyecto y todo plan, tanto personal como de la iglesia, tiene que ser al 100% sobre la base de lo que Dios nos está proveyendo o bendiciendo. Y que no podemos meternos irresponsablemente en cuentas en deuda, o en que si dicen los comerciales, si hoy sacas y pagas mañana. Creo que eso tiene que cambiar en mucho de la iglesia. La gente del Señor tiene que aprender a vivir de manera diferente. Tenemos que ser más disciplinados. Tenemos que entrar dentro de una mejor disciplina. También, hermano, uno de los cambios que creo que va a hacerse dentro de la iglesia es que nosotros hemos pensado siempre que como que la santidad o como que la unción o como que todo está dentro del templo, dentro de ese ambiente, y no en la vida del hogar o allá afuera. Que si no es dentro de el templo, entonces nadie está ungido, o allá es cuando se habla recio, que hacen las oraciones de fuego y todo lo que quieras, ¿no? Y que la gente se está cayendo. Y los cambios que tenemos que hacer es que Dios nos quiere allá afuera con un buen testimonio, una persona fiel, una persona honrada,
una persona responsable. Creo que uno de los cambios tiene que la gente ahora tiene mucho miedo, está muy desconcertada, está desesperada, está echando la culpa a todos y además quiere que se le resuelva sus problemas, no sabe qué hacer. Bueno, la iglesia tiene su respuesta. Dios es su proveedor, su sostén, Dios es su luz, Dios es su bonanza. Hoy, que como nunca, tenemos que buscar, confiar y esperar en que el Señor tiene muchos medios. Me estoy acordando ahorita, allá en el periodo del que estaba gobernando a Samaria, en el tiempo que fue sitiada, y cuando Eliseo le da la profecía de que al otro día ya iba a haber provisiones, el oficial dijo, solo que Dios abriera ventanas en los cielos. Y yo quiero decir, y dice la Biblia que Dios no abrió ventanas en los cielos, pero le suplió al otro día. Realmente unos leprosos fueron al campamento de los sirios y ya no estaban, y Dios suplió como dijo su palabra. Pero lo que quiero decir es, el oficial del rey pensaba que una manera nada más era que el alimento tenía que llegar o que la provisión por la puerta, pero estaba sitiada Samaria. Pero Dios tiene muchas maneras de obrar y de suplir y de sostener. Nosotros no podemos entender lo que Dios puede hacer, y los cambios que tenemos que hacer es eso, no mirar mucho las cosas materiales o confiarnos de que mi trabajo, de que mi gente me es fiel o de que yo tengo ese apoyo de acá. Nuestro verdadero apoyo es nuestro Dios. Amén. Y que debemos meternos en eso más que nunca, creo. Amén. Pues son muy buenos consejos, hermanos, los que nos han compartido. Yo nomás para agregar muy brevemente, ¿verdad? Estamos por terminar. Creo que tenemos, hermanos, ¿verdad? Los pastores, los ministros en este tiempo, de romper esa burbuja, ¿verdad? Que a veces se vuelve el templo, ¿verdad? Que todo se piensa adentro del templo, ¿verdad? Lo hacemos allí, festejos, ¿verdad? Lo social, lo familiar, y sobre todo lo litúrgico, ¿verdad? Y sí, esto que pasó nos pega fuertemente para los que teníamos, ¿verdad?, un centrismo del templo, y de repente el templo ya no funciona, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer cambios, ¿verdad? No nos debe de volver a pasar lo mismo. Tenemos que empezar a trabajar en las afueras, ¿verdad?, fuera de las cuatro paredes del templo, a hacer acción social, ¿verdad? Muy pocas iglesias están haciendo acción social ahorita. Yo veo que muchos sí están atendiendo a sus miembros, pero iglesias que estén llevando ayuda, que estén prestando auxilio, labor social a los inconversos, ¿verdad? A esas áreas de necesidad, son pocas, ¿verdad? Son pocas, quizá porque no estamos preparados, no tenemos la estructura para hacerlo, pero estar preparados, hermanos, en el futuro para poder hacer algo más, ¿verdad? En el ámbito social, en el ámbito, ¿verdad?, donde hay mucha necesidad. Entonces, sí, hermanos, yo creo que otra cosa, lo voy a repetir un poquito, pero es muy importante, los grupos pequeños, los grupos de hogar en las casas de los hermanos. Si algo destruyó, ¿verdad?, pudo vencer a la religión romana en el tiempo que inició el Evangelio, fueron los cultos domésticos, las reuniones en las casas. Esa religión era poderosísima y abarcaba a todo el mundo antiguo. ¿Y cómo fue que el Evangelio pudo crecer? A través de los cultos en los hogares, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que voltear a ver, ¿verdad?, los hogares, las casas, las familias, y fortalecernos allí, hermanos, fortalecernos allí, ¿verdad? Creo que es importante dar un discipulado, tener cerca, ¿verdad?, hermanos líderes que estén atendiendo grupos pequeños, ¿verdad? Creo que se vuelve, hermanos, también muy importante, muy oportuno, hermanos, en este tiempo. Nos damos cuenta también que tener una iglesia creativa, ideas, ¿verdad?, que ayuden, ¿verdad?, a utilizar los medios. Ya el internet ya no es algo que se esté predicando que sea, ¿verdad?, que no vamos a usar los cristianos. En algún tiempo se decía, ¿verdad? Ahora ya pues, el discurso cambió, ¿verdad? Es una realidad que tenemos que echar mano de los medios, ¿verdad?, que hay, y ¿por qué no, verdad?, tratar de hacer lo mejor posible. Tenemos que también, ¿verdad?, incursionar en esa área,
y pues tratar, hermanos, de llegar, de llenar del Evangelio, ¿verdad? Todo nuestro entorno, todo hasta donde podamos llegar con la ayuda del Señor. Son cosas importantes, hermanos, que hay que tomar en cuenta, porque si Dios nos permite, dentro de poco estaremos reabriendo los templos, ¿verdad? Estaremos otra vez reuniéndonos en la medida que nos digan las autoridades, trataremos de hacerlo, ¿verdad? No será como nosotros quisiéramos, pero vamos, hermanos, a tomar estos consejos, ¿verdad? Pues yo les agradezco, hermanos, a todos los hermanos que están conectados, bueno, que están viendo este video, y a los hermanos que han participado, sus pastores del CEN. Les agradezco mucho este tiempo, sus recomendaciones, sus ideas. Vamos a terminar, vamos a despedirnos. Solamente les pido que nos digan una palabra de despedida y estaremos, hermanos, terminando, ¿sí? Vamos a empezar con nuestro hermano Boyce. Una oración. Unas palabras, hermano. Cada quien va a decir unas palabras despidiéndonos y terminamos con una oración. Usted empieza unas palabras. Okay. Bueno, pues estamos queriendo estar en contacto con todos ustedes, amados consiervos, y este es el interés de nuestro presidente, de que podamos seguir en esa comunión, en esa relación unos con otros a través de estos mensajes, y esperamos en Dios que esto pueda tener un ánimo, un aliciente a cada uno de ustedes, que todos podamos continuar en la labor que el Señor nos ha encomendado. Amén. Una palabra de despedida, hermano Manuel Ibarra, breve. Bien. Hermanos, como digo siempre, ánimo. Les animamos a todos a que sigamos adelante. Esto no es el fin. Esto, hermanos, vamos a decirlo y lo vamos a acomodar en las palabras que dijo el Señor, principios de dolores. Pero mientras el Señor nos tenga aquí, quiere decir que todavía hay mucho que hacer. A menos que el Señor nos esté preparando para llevarse a su iglesia, bueno, pues en el cielo nos miraríamos. Pero nuestro propósito es animarles, hermanos, a que sigamos adelante. Que las situaciones en que vivimos como esta, pues sí nos atemoriza, pero nunca perdamos de vista nuestro Dios, la confianza en el Señor, porque si Él tiene todo en control, todas las cosas van a ser para bien. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. Pues también agradecemos al hermano Epifanio. Gracias por su participación, ¿verdad? El hermano Epifanio ya está aquí para dar una palabra de despedida. Y estaremos ya escuchando las últimas frases de nuestro hermano Epifanio. Hermano Epifanio, si lo escuchamos, díganos, hermano, una palabra de despedida. Sí, hermano, Dios les bendiga. Bueno, bendecimos al Señor de poder saludar a todos, al ministerio y a la Iglesia Nacional. Igual creo que todo esto que se está viviendo ahora resulte para bien de toda la Iglesia, para poder seguir creciendo y para que el nombre de Dios sea glorificado por su pueblo y para crecimiento y desarrollo del Evangelio, porque les invito que vamos adelante. Ustedes son los instrumentos del Señor, la iglesia es su cuerpo y a nosotros se nos dio acceso directo al cielo para que Él nos oiga en nuestras oraciones y también para que proclamemos su verdad. Dios les bendiga mucho, la paz del Señor. Pues agradecemos a todos y a Dios y a todos los hermanos que nos ayudaron, ¿verdad?, a hacer esta transmisión. Dios los bendiga, que la paz del Señor sea con todos. Hasta luego.